la vida es siempre querer mejorar. Siempre queremos mejorar, ¿verdad? Entonces usted quiere cambiar de casa a una casa mejor. Si tiene un carro, quiere cambiar de carro a un carro mejor. Si tiene un trabajo, quiere cambiar a un mejor trabajo, y generalmente un mejor trabajo es más plata, ¿verdad? O mejor calidad de trabajo o algo. Generalmente estamos siempre buscando mejorar nuestra condición de vida o las cosas en las que nosotros vivimos. Y usted así puede mirar muchas cosas. A muchos nos gustaría mejorar nuestro vestuario, nuestro closet, ¿verdad? Cuando somos gorditos quisiéramos ponernos esa ropa que hace rato que no nos ponemos porque no nos cabe, pero quisiéramos mejorar en ese sentido. Y siempre estamos buscando algo mejor. Ahora yo quisiera preguntarle, no para que me conteste, sino para que usted lo piense. Si yo le preguntara en lo espiritual si habrá algo mejor que Cristo, ¿podríamos mejorar? ¿Hay algo mejor que Cristo? Y como que no, ¿verdad? Como que, pues a ver, Dios es el top. ¿Y a qué voy en este sentido? Y quiero que eso sea el preámbulo de lo que vamos a hablar. En cualquier cosa podemos mejorar, pero en Cristo lo tenemos todo. En Cristo tenemos plenitud. Ahora, cuando no la vemos, tal vez el problema no sea de Cristo. Tal vez el problema sea nuestro. Tal vez somos nosotros los que nos desenfocamos, los que nos enfriamos, los que nos descuidamos. Pero en Cristo lo tenemos todos, y definitivamente Cristo es superior a cualquier sistema religioso. O sea, Cristo es mucho más que un sistema religioso, y es mucho más de eso. Es mucho más que un pensamiento filosófico. Usted sabe que a lo largo de la historia siempre han habido personas que quieren como que entender la realidad de la vida sin Dios, sin tenerlo en cuenta. Es mucho más que eso. Cristo es mucho más que un sistema ético. Hay mucha gente que piensa que el todo de la vida para estar bien es hacer las cosas bien, portarse juicioso, ser correcto, ser recto. Y pues, no, pastor, no es eso. No, eso está bien. Pero Cristo no es eso, es mucho más que eso, es mucho más que las cosas que yo pueda hacer para alcanzar esa parte. Y es obvio que Cristo es mucho más por una sencilla razón, pero una sencilla pero gran razón, y es que Cristo es Dios. Y yo sé que usted y yo lo sabemos, yo sé que lo entendemos, yo sé que casi todos los domingos y todos los miércoles y todos los grupos hablamos de eso, que es Dios, pero usted sí entiende qué significa que Dios sea Dios. Hace 8 días, no sé si fue cuando predicó Giovanni, que él hablaba acerca de la seidad de Dios, y yo le decía, usted habló pero no mencionó el atributo, mencione que Dios es muy grande. Y tal vez escuchándolo es recordar eso. A veces nosotros como que olvidamos el poder de Dios, la grandeza de Dios, la soberanía de Dios. A veces cuando tenemos nuestros problemas, cuando tenemos nuestras adversidades, cuando como que decaemos en nuestra fe, como que cuando nos cansamos, olvidamos quién es el Dios en el que hemos creído, olvidamos su grandeza. Y a mí hay unos versículos que me encantan, Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, porque para mí simplifica lo que es esto, y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y entonces nos habla acerca de cómo Cristo, siendo el mismo Dios, siendo la eternidad, siendo el santo, siendo el rey, siendo el Dios todopoderoso, vino, se humilló y se rebajó a hacerse hombre, a meter esa grandeza en un cuerpo humano y estar con nosotros. Y estar con nosotros para hablarnos su mensaje, para mostrarnos su palabra, para redimirnos del pecado y para llevarnos a algo especial. Por eso muchas veces insisto en que nosotros, más que una religión, más que un código de normas o de reglas que tenemos que utilizar o cumplir para acercarnos a Dios, lo que tenemos es por la grandeza de Dios, el privilegio de tener una relación con Dios. Y acá vuelvo, quiero hacer como énfasis en cosas que son normales, pero que como que olvidamos. ¿Usted entiende qué significa el privilegio que tenemos de tener relación con Dios? O sea, no sé cuántos de nosotros quisiéramos tener una línea directa con el jefe de la empresa, con el presidente de la república, con el gerente del banco, con esas personas que son cada vez, si usted quisiera, uy, yo tuviera el teléfono de una persona para llamarlo, para preguntarle, para decirle. Bueno, nosotros tenemos línea directa con Dios.
con Dios mismo, con el Dios eterno. Por eso es mucho más que una religión, es mucho más que una serie de normas, es Dios mismo en nosotros, porque a través del sacrificio en la cruz del Calvario, Él no nos ofrece un sistema religioso al cual ceñirnos, y esta parte es importante, ya se la voy a explicar en un momento, pero no es como que Él nos dice ahora, en este momento de la gracia, entonces ahora vivan así, hagan así, pilas, cuidadito, pórtense bien, cuidadito con lo que hacen. No, 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 Él nos ha dado una relación con Él, y más que darnos un sistema religioso, nos ha llevado a conocer un pacto de amor. Y ha cambiado nuestro corazón de tal manera que por ese pacto de amor yo he sido renovado y he sido cambiado. Cada uno de nosotros acá podrá entender en su vida que ha cambiado y entenderá también que no fue por usted, no fue por su voluntad, no fue que usted un día llegó a la iglesia cristiana y vio la cara de todos, dijo, uy, no, acá la gente es como santa, toca portarme juicioso ahora sí. No, 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 eso no funciona de esa manera. Es Dios el que a través del Espíritu Santo nos cambia de adentro hacia afuera y empieza a colocar algo en nuestra vida a través de algo que llamamos regeneración, o en términos más teológicos, el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es entender cómo el Señor, a través de esa renovación en el Espíritu Santo, permite que ahora en mí se produzca, dice la palabra, así el querer como el hacer. ¿Y qué es el querer como el hacer? El caminar bien para Dios, el servirle, el amarle, en deleitarme en Él, en caminar en eso que Dios quiere y que pueda yo obedecerle, no como producto de una imposición, sino como producto del amor recibido de parte de Dios. Así que por ese motivo, después de haber terminado el estudio del Salmo 119, el Señor ha colocado en mi corazón que coloquemos o que iniciemos, o vamos a iniciar un nuevo ciclo, y va a ser basado en el libro de los Hebreos. Vamos a hablar del libro de los Hebreos. Y he titulado a esta serie, Obedeciendo a un mejor pacto. Obedeciendo a un mejor pacto. Ahora, la carta de los Hebreos es una carta tremendamente apasionante, muy profunda, he orado mucho para que Dios me dé la sabiduría de poderla enseñar de la manera adecuada para que podamos entenderla todos. Pero resulta que la carta de Hebreos no se sabe en realidad quién la escribió. Unos piensan que pudo haber sido Pablo, otros que Lucas, otros que Bernabé, otro que Silas. Pero a ciencia cierta no hay alguien humano que podamos decir, esta fue la persona que escribió esta carta. Así como si sabemos quién escribió las de Pablo, quién escribió las de Santiago, las de Juan o las de Pedro. En esta no se sabe, pero más allá de no saber el autor humano que la escribió, sí podemos confiar de que si está en la palabra es porque es la palabra de Dios. Y según lo que dice en 2 de Pedro 1:21, que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Podemos creer y entender que esta carta que vamos a empezar a estudiar realmente es inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, de pronto o algunos se preguntarían, pero ¿y Hebreos? ¿Y por qué Hebreos, pastor? Yo he leído eso de Hebreos y eso habla mucho del Levítico, de Números, de Deuteronomio, por allá de la ley. Y pues la verdad, o sea, para los judíos está bien. Y es más, la carta en su contexto original fue escrita para los judíos. Fue escrita para los judíos que estaban como empezando a caminar en el cristianismo, pero estaban en la encrucijada. ¿Será que me meto al cristianismo? ¿Será que sigo en el judaísmo? ¿Será que voy al domingo a culto, pero el sábado guardo el sabbat? ¿Será que entonces ahora bendigo al Señor, pero también guardo, qué sé yo, cumplo los ritos y las cosas que están sucediendo? Entonces como que había un conflicto en ellos, y lo que hace el autor de Hebreos es como llevarles a ellos la palabra de lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Ahora, entonces sería, entonces para ellos, pero ¿qué nos va a explicar a nosotros? Nosotros nada que ver con la ley. Acá ninguno, creo que lo máximo que hemos matado es una gallina y eso es para el sancocho. Pero nunca hemos hecho sacrificios de animales o cosas así de ese estilo. Entonces, acá a la pregunta, mi primera respuesta sería, primero porque es la palabra de Dios, más que suficiente. Y Dios nos manda a predicar toda la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra de Dios, y seguramente nos va a edificar. Pero más allá, hay una segunda respuesta que creo que es más convincente para cada uno de nosotros. Y es que a mí me impacta algo, y era lo que pensaba cuando estaba pensando en la enseñanza, y es, si Israel fue el pueblo escogido por Dios, y si Israel recibió de parte de Dios un sistema de leyes
que según la promesa de Dios les aseguraba la salvación eterna y ellos no pudieron cumplirla, pues ¿qué nos espera el resto? O sea, si ellos que recibieron esto de Dios no pudieron, ¿qué le espera al resto de personas que tenían otro tipo de religiones en el momento y que a lo largo de la historia hemos pensado que nos salvamos porque somos buena gente, porque somos buena papa, porque hacemos buenas obras, porque nunca mentimos, porque no robamos a nadie, porque qué sé yo, cuántas cosas podemos inventar? Y entonces me llama la atención el entender, bueno, ¿y esa gente por qué fracasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué esa ley que era perfecta no les sirvió para ser salvos? Pero a la vez, porque también nos habla de un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto del que nos habla, ya sabemos que no solamente es un nuevo pacto para Israel, sino que ese nuevo pacto es para la nueva Israel, y la nueva Israel es la iglesia, que somos todos aquellos que hemos colocado nuestra confianza en el Señor y que vamos a caminar constantes en Él. Así que esa es la motivación para estudiar esta carta, y hoy quiero empezar como mi primera charla, pero que sea como la introducción, es Cristo es superior. Cristo es superior. Que era lo que yo les decía, no hay nada, o sea, yo puedo en mi vida normal querer mejorar en todo. Querer mejorar en mi estudio, querer mejorar en mi estado financiero, querer mejorar en mi lugar donde vivo, querer mejorar en las amistades, bueno, qué sé yo, en qué quiera mejorar. Pero cuando pienso en Cristo, estoy en el top. O sea, tal vez yo puedo crecer en Cristo. A lo que me refiero es que no puedo conseguir algo más grande que Cristo. Es diferente que yo cada día mejore en Cristo, que cada día me parezca más a Él, que cada día sea un hombre o una mujer doblegada a la voluntad de Él y que camine como Él quiere. Eso es algo, es un crecimiento. Pero que yo encuentre algo que sea superior a Cristo, no, no existe. No hay nada que sea superior a Cristo, y a eso es lo que estamos hablando. Ahora, ¿superior a qué? Los judíos recibieron en el monte Horeb, usted recordará Éxodo, entonces vamos a estar hablando mucho del Antiguo Testamento, hablando de Hebreos. En el Éxodo, entonces ellos llegan a un monte, se llama el monte Horeb. Ellos se quedan abajo haciendo fiesta, minitecas, Coca-Colas bailables, como usted quiera llamarla. Mientras que él sube al monte, y en el monte, en la cúspide del monte, está hablando con Dios y recibe las tablas de la ley. Y en esas tablas de la ley, en el Levítico, capítulo 18, versículo 5, es más, estaba pensando que de pronto en estas prédicas les puedo dejar tareas. Oiga, para la próxima prédica, entonces léase el Salmo, léase tal libro, lea tal capítulo, porque vamos a hablar del Antiguo Testamento. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces esta ley estaba estipulada en algo que le encanta al hombre, que le encanta al ser humano, que siempre nos ha como seducido. ¿Qué tengo que hacer? Entonces los judíos le dijeron a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Y Dios le dijo, ok, ¿quieren saber qué tienen que hacer? Bueno, esta es la ley, cúmplala, sencillo. Esa es la ley que ustedes tienen que cumplir. Así que no era más el lío. Era tomar solamente esos 10 mandamientos de la ley moral y cumplirlos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Bendecirlo, amarlo, quererlo apasionadamente. Cada día colocarlo en el primer lugar de su vida. No permitir que se levantaran en sus corazones ni ídolos, ni nada que compitiera con el señorío de Dios. Vivir con un amor apasionado por Él. Y si eso no fuera poco, la segunda parte de los mandamientos era, y ame a su prójimo, bendígalo, quiéralo, hónrelo todo el tiempo, no lo critique, no murmure de él, no le tenga envidia. No se ponga bravo cuando lo ve prosperar y usted no prospera, cuando lo ascienden en el trabajo y usted no lo ascendieron, cuando compró un carro nuevo y usted no lo tuvo, cuando compró una casa y usted no la ha comprado. No tenga envidia. Así que era sencillísimo. Cumplir la ley era sencillísimo, ¿verdad? ¿O no les parece? ¿O usted alguna vez ha tenido envidia? ¿O alguna vez ha criticado? ¿O alguna vez se ha enojado? ¿O alguna vez ha tenido un ídolo? Yo creo que nunca, ¿verdad? Entonces era sencillo. Pero esto que parecía sencillo, esto que sonaba como algo que hace esto y vivirás, se convierte en algo diferente, y es como en lo que desnuda el corazón del hombre. Desnuda el corazón de los judíos y les muestra qué tan miserables son, qué tan bajos son, cómo no pueden cumplir esa primera parte de amar a Dios, de honrarlo, de respetarlo, de colocarlo en primer lugar.
Y cómo tampoco pueden cumplir ese propósito de amar al prójimo, de querer al prójimo. Nuestro mayor defecto, pero no en Colombia, no en Sudamérica, no en Latinoamérica, no en América, no en todo el mundo, es que nos amamos más a nosotros que a cualquier otra persona. Que nos queremos demasiado. Y como nos queremos tanto, siempre pasamos por encima de los demás. Así que mostró la incapacidad que tenían, desnudó primero su corazón, desnudó lo que había en ellos, pero también mostró su incapacidad de acercarse a ese Dios. Porque volviendo al tema, el Dios en el que nosotros creemos, el Dios que es perfecto, es santo, es inmaculado, es perfecto, es eterno, todo lo sabe, todo lo entiende, en todo lugar está. Así que era muy complicado que nosotros, seres humanos viles por el pecado, pudiéramos acercarnos a ese Dios. Y así lo deja saber o lo deja entender Pablo cuando en su carta a los Romanos, que es una carta tremendamente teológica, entonces en los primeros capítulos empieza a desmontar las creencias de la gente. Entonces los judíos creían en su ley y les dijo, no, señores, por la ley no es. Y los gentiles creían, no, pero yo soy buena gente y me porto bien y doy buenas obras. Dijo, no, señores, tampoco por eso es. Y en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10 les dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Entonces no hay nadie que sea justo. Usted cuando yo me subo acá a predicar, usted me ve con esa cara de santo. No, ni se crea, pregúntele a Jan y verá que no. Usted viene ahorita a Sofía y a Nicolás, acá esto resplandecía. No, ni se crea, sino, ahí está Fanny, pregúntele. O pregúnteme a mí por Sofía, les cuento. ¿Por qué? Porque no somos santos. Anhelamos, queremos, pero tenemos en nuestra vida debilidades, tenemos cosas que nos apartan. Y entonces lo que Cristo viene es a presentarnos un mejor pacto, como que les dice, vea, eso que les di en el monte de Oreb, más que ser la solución era el espejo, donde ustedes iban a mirar, donde se iban a reflejar para mostrarles la incapacidad, pero ahora yo he venido para que haya un pacto mejor, un pacto más grande, un compromiso que hago yo con el hombre en el cual voy a mostrarles que es diferente. Así que no es la moral de los judíos, no es lo que nosotros hagamos, sino es entender que es a través de Dios. Y lo primero que hace la palabra es colocarnos en evidencia. Y vuelvo a reiterar algo que dije al principio, no es por obras. Uno de los fracasos que nosotros tenemos como seres humanos es siempre hacer eso, querer hacerlo en nuestras fuerzas, querer cumplir la ley. Muchas veces caemos en el error y en el vacío de pretendernos ser más santo que los demás. Nos damos cuenta que somos orgullosos. ¿No le ha pasado? ¿No ha visto de pronto a su lado a veces personas que dicen, no, yo ya estoy pasado del cielo? Y usted lo mira, pero quieto. O sea, ¿cómo hizo? ¿Cómo lo logró? Porque yo no he podido. Porque no lo he alcanzado. Y entonces nos muestra que a veces en una aparente santidad mostramos más nuestra debilidad. Que decía, es la segunda vez que lo menciono, decía Víctor el domingo en la prédica, ¿cómo es? Calladito se ve más bonito. Y es que a veces nosotros pecamos porque hablamos mucho, porque decimos ya y no. Nosotros tenemos que ser conscientes de que mientras que estemos en este cuerpo, mientras que estemos en esta carnecita, no importa el título que tengamos, apóstol, profeta, evangelista, qué sé yo, ungido, el santo, no importa, esto sigue siendo carne. Y si yo no estoy metido con Dios, si yo no estoy en comunión con Dios, si yo no camino con Él, esta carne va a jugarme una mala pasada. Y entonces lo que Hebreos me va a mostrar es que aquellas cosas en las que yo era incapaz, en donde ese pacto no era suficiente para llevarme a la salvación, Cristo es superior, Cristo es mejor. Y empiezo con lo primero, es superior, y acuérdense que solamente estamos haciendo una introducción a lo que vamos a ver. Y es superior por ser garante de un mejor pacto. ¿Qué es un garante? ¿Qué es un fiador? Es aquel que se compromete
a favor suyo en el caso de que usted incumpla una deuda, que incumpla una palabra, que incumpla un contrato. Ese fiador dice: yo respondo por él, yo respondo por ella. Y Cristo, que es mejor, es el garante nuestro de un mejor pacto. Israel en el monte de Oreb recibió un pacto que resumiendo todos los mandamientos y todo lo que había, se resumía en esto: señores de Israel, los he apartado como mi pueblo especial. Van a ser ustedes mi especial tesoro, los voy a amar, los voy a querer, los voy a bendecir, voy a estar con ustedes. Qué alegría, está ahí todo bien. Pero la siguiente parte era: siempre y cuando me obedezcan. Porque si me obedecen, Deuteronomio capítulo 28, todas estas bendiciones vendrán sobre ustedes si me obedecen. Pero, si me desobedecen, todas estas maldiciones vendrán sobre ustedes. Así que dependía por un lado de Dios, que daba su garantía de que iba a bendecirlos, pero esa garantía de Dios estaba sujeta a que nosotros camináramos en la obediencia de Dios. Pero es muy tremendo, y acá es donde yo les hablaba de la importancia de la regeneración, del nuevo nacimiento. Es muy tremendo, no, es imposible. La palabra correcta es imposible. Es imposible si yo no he sido regenerado en mi corazón, si no he sido cambiado de adentro hacia afuera por la obra del Espíritu Santo. Es imposible que yo pueda cumplir ninguno de los mandamientos. Es imposible que yo deje de sentir envidia, rencor, amargura, que deje de ser avaricioso, que deje de buscar el deleite de mi carne, que me confunda de camino, que me vaya siempre detrás de las cosas que me apartan de Dios. Es imposible. Así que lo que está diciendo es, en ese primer pacto, es que ellos deberían cumplir, pero de antemano Dios sabía que no iban a cumplir. Bueno, pero Dios, ¿por qué si sabía que no iban a cumplir? ¿Por qué les permitió esa ley? Porque Dios tenía que llevar al pueblo a entender que no podía. A veces necesitamos entender que no podemos. Necesitamos estrellarnos contra el suelo para entender, para levantar la mano y decir: Dios, ayúdame porque ahora comprendo que no soy capaz. Entonces Cristo se convierte en el garante de ese mejor pacto. ¿Y cómo se convierte en el garante de ese mejor pacto? Que Él selló ese pacto con su propia sangre. Que Él selló ese pacto con su propia vida. Y vuelvo y le recuerdo de quién estamos hablando: del Dios eterno, del creador del universo, de cuanto existe en la tierra. Es ese Dios el que está garantizando. Y dice en Hebreos capítulo 7 versículo 22: debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza ese mejor pacto con Dios. Y escúcheme, cuando dice que lo garantiza, no está diciendo que lo garantiza dependiendo de cómo yo me comporte. Lo garantiza porque Él es Dios. Ahora, todos acá seguimos cometiendo errores, seguimos cometiendo pecado, pero tal vez, pienso yo, que por la regeneración, por el nuevo nacimiento, ya no somos lo mismo que éramos antes de conocer a Cristo. Ya no pecamos con la misma liviandad y con la misma ser desapercibido de lo que hacía antes, de que simplemente pecaba y lo hacía y no me pasaba nada. Hoy ya en día como que siento que está mal, como que me retraigo, como que regreso a Dios, como entiendo que hay algo que está mal. Así que Él mismo se coloca como garante cuando va a la cruz, y ese nuevo pacto tiene que ver con la vida, con una vida regenerada. Entonces yo estaba pensando, bueno, ¿y cuál es el nuevo pacto? Me preguntaba por qué. Porque a veces nosotros simplemente nos comprobamos: ay, te voy a dar algo mejor, ay, qué bueno, Dios me da algo mejor. ¿Y qué? No sé, algo mejor. No, ¿qué es lo mejor que Dios nos da? ¿Qué es eso que Dios nos entrega? Porque listo, un nuevo pacto, salimos de acá felices, estamos en el nuevo pacto. Ok, ¿qué es el nuevo pacto? No sé, pero es nuevo. No, ¿cuál es el nuevo pacto? ¿A qué se refiere? Y ese nuevo pacto había sido profetizado en el Antiguo Testamento por Jeremías. Dice la palabra en Jeremías 31, versículo 33 al 34, que más adelante Hebreos también lo va a volver a recordar. Dice: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de estos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñarles a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor. Puesto todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor.
Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. La ley del monte Hebrón fue una ley externa y escrita en frías baldosas de piedra. Lean esto, cumplan esto y van a ser salvos. El nuevo pacto habla de que Dios ahora escribe su ley en las tablas de nuestro corazón. Y es algo más vivencial, donde ya no soy yo desde lo externo tratando de cumplir una norma, sino es Dios trayendo a mi corazón el convencimiento de que ahora soy hijo de Dios y que por ser hijo de Dios mi naturaleza ha sido cambiada. Pastor, si nuestra naturaleza ha sido cambiada, ¿por qué entonces seguimos luchando con el pecado? Bueno, luchamos en el pecado porque ahora en nuestro ser cohabitan dos naturalezas. La naturaleza antigua, que era la naturaleza del pecado, la naturaleza de la carne, la naturaleza que a usted le dice que no vale la pena venir a la iglesia, que para qué se pone a leer la Biblia, que mejor vea la serie, que venir un miércoles a la iglesia, que madrugar a orar, que leer la Biblia, que portarse, ay no, qué charrera. Esa es la naturaleza pecaminosa, pero que ahora tiene un oponente muy fuerte, que es el Espíritu Santo, que edifica su espíritu y le dice, no, 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 vamos a honrar a Dios, vamos a glorificar a Dios, vamos a vivir en la plenitud de lo que Dios nos da y vamos a hacer que esa ley, que esa palabra que ha sido colocada en nuestro corazón se pueda cumplir porque Dios la ha traído. Y de ese nuevo pacto es el que Él es garante. ¿Y por qué es garante? Porque cuando Él muere en la cruz del Calvario y cuando se coloca en nuestro lugar como nuestro Salvador, ahora por la fe, cuando nosotros lo recibimos, porque hemos sido tocados por el Espíritu Santo, el recibirlo por fe hace que mi vida sea cambiada de adentro hacia afuera. Por un momento piense, ¿en qué ha cambiado mi vida desde el momento en que tomé en serio a Dios? Escúcheme, no le estoy diciendo desde el momento en que empecé a ir a la iglesia, desde el momento que me hice cristiano, no le estoy diciendo eso. Desde el momento en que usted dijo, wow, voy a tomar en serio a Dios. Todos tuvimos un tiempo de eso. Todos tuvimos un momento donde dijimos, oiga, Dios es real para mí, voy a vivir para Él. En ese momento su vida empezó a cambiar, porque quien lo llevó a tomar esa decisión no fue usted mismo diciendo, le voy a dar la oportunidad a Dios, sino fue el Espíritu Santo llevándolo a entender que por el sacrificio de Cristo usted ahora es un hombre, una mujer cambiado por la gracia y por la bendición de Dios, y que ahora puede caminar en la santidad que Dios quiere en la medida que se mantenga en comunión con Dios, pero que es el Espíritu Santo en el interior de su corazón el que le permite caminar en esa nueva gracia. Así que es superior porque es garante del mejor pacto. Pero no solamente eso, sino que es superior por ser portador de mejores promesas. Ahora, de mejores promesas, y acá quiero no detenerme, sino quiero que esté muy atento. Israel había recibido una ley para cumplirla y la cual traía bendición. Vuelvo al Deuteronomio 28. Y estas bendiciones te seguirán cuando cumpla la ley de Dios. Bendito serás en el campo, bendito en el trabajo, bendito no sé qué, bendito tu vientre, bendita tu canasta, bendito al entrar, bendito, prestarás a muchos, tú no pedirás prestado. Wow, qué tremendas bendiciones. Ah, pero si desobedeces, vendrán sobre ti enfermedad, tendrás que pedir prestado, comerás en dolor, no serás bendecido, tu vientre no será bendecido. Y empieza a hablar de un montón de situaciones que se iban a presentar. Ahora, vuelvo a decir acá, podríamos decir, pero Dios es como malo porque Dios sabía de antemano. No, Dios no es malo, porque si Dios fuera malo dejaría de ser Dios. Pero Él necesitaba que nosotros entendiéramos la gravedad del pecado. Volvamos un momentico al huerto del Edén. La orden sencilla de la que hemos hablado, no coman de este fruto, y comieron y fallaron. Y era una norma sencilla. Ahora, Dios tiene que mostrarnos la gravedad de ese pecado. Parto de la base de que todos acá somos cristianos, ¿verdad? Y tal vez usted en las oraciones que ha hecho en estos días le ha dicho, Señor, ayúdame en mi trabajo, ayúdame en mi estudio, ayúdame con mi familia, ayúdame con esto, lo que sea, y no está mal que lo haga. Gloria a Dios, tenemos a Dios y podemos clamar a Él. Pero la pregunta es, si usted muriera hoy, ¿qué pasa si usted muere hoy? ¿Está seguro para dónde va? Sí, creo que. ¿Está seguro o no está seguro?
¿Sí? ¿Para dónde va? Pues para el cementerio. ¿Para dónde va? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Voy a tocarlo un momento más adelante, pero lo voy a colocar. Creo que no pasó nada, pero todos esta mañana nos levantamos con la noticia de un terremoto fuerte que hubo en Rusia. ¿Hace cuánto tembló acá que estamos en el servicio? Hace como 2 meses, un mes. Usted se imagina, porque nosotros acá nos quedamos quietos orando, confiando en el Señor. Todo se mecía y estábamos acá quietos. Y seguía temblando y nos mirábamos como que seguimos quietos o nos salimos. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hubiera pasado si en ese momento nos cae el edificio encima? ¿Usted está seguro de su salvación? Ahora, le pregunto algo. ¿Cuántas veces tenemos tantos proyectos que tengo que hacer? Usted mañana tiene cosas que hacer. Usted ya tiene agendado su día mañana. Mañana usted tiene una cita, tiene que cumplir esto. Ay, mañana es nómina. Ah, bueno, era hoy. Ay, era hoy. Bueno, paga mañana. Hay que pagar, hay que cobrar, lo que fuera. Listo. Y usted tiene su nómina ya, su salario ya cuadrado. Porque lo recibe y va a pagar el arriendo, va a pagar esto, ahí va a comprar, ay, los zapaticos que vive. Listo. Bueno, ¿y si se muere hoy? Usted le va a decir a Dios, no, espere un momentico que me va a comprar los zapatos. O espere un momentico que no he pagado. ¿Va a decir algo? ¿Puede decir algo? O murió y murió. ¿Y qué nos espera? Entonces me habla de que hay unas mejores promesas en Dios, que obviamente en Marcos dice que Dios nos va a bendecir cuando estamos con Él, que nos va a bendecir en este tiempo presente, pero que hay una bendición mayor. Ahora, ellos fallaron a la ley, pero el autor de Hebreos nos dice lo siguiente con respecto a Cristo. Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice: pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Dice que ahora nosotros disfrutamos promesas mejores. Y yo quisiera volver a lo mismo. Una de los graves problemas que se le han causado a la iglesia son aquellos predicadores que en lugar de predicar la palabra, se la pasan predicando sobre las cosas que Dios nos va a dar en esta tierra. Porque hace que nosotros sigamos arraigados a esta tierra y que no entendamos lo que Dios tiene para nosotros. Que no entendamos que hay cosas mejores, que hay cosas mayores. Ahora, no estoy diciendo que ya no nos importa lo de acá. Siempre he hablado de la temporalidad y he hablado de la eternidad. Pero si yo le coloco en la balanza, cuando le preguntaba al terremoto, Miguel Uribe estaba en una campaña política, estaba aspirando a ser el presidente de la República a nivel profesional, a nivel familiar, una familia hermosa, una esposa, unos hijos que él adoptó, que los recibió como suyos, y el hijo que viene de su matrimonio. Le encanta cantar, le encanta hacer una actividad buena, tiene su vida, digamos que de una u otra manera realizada en esta vida. Esa tarde que él fue a ese parque, seguramente pensó en todo menos que un muchacho le iba a pegar un tiro en la cabeza. Muchos están diciendo hoy, ay, ¿será que si sale va a ser presidente? Bueno, pues yo dudo que él salga. O sea, esperamos en Dios y confiamos pero no creo que salga ya listo para enfrentarse a una campaña política, porque el daño es en su cerebro, la bala está en su cerebro. Mi pregunta es, ¿dónde quedaron todos sus sueños? ¿Dónde quedaron todas sus aspiraciones? ¿Dónde quedaron todos los afanes? Muchas veces corremos de aquí para allá, queriendo alcanzar, queriendo lograr. No estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que ponemos tanto énfasis a esas cosas que olvidamos de la eternidad. El sacrificio de Cristo nos garantiza ahora, en primer lugar, que somos hijos de Dios. ¿Por qué la palabra hace tanto énfasis, no en toda la Biblia, pero sí lo hace, en que nosotros en esta tierra somos peregrinos, en que en esta tierra somos embajadores, en que hay una eternidad? Porque habla de que va a haber un momento donde logremos entrar a ese lugar. No sé, piensa en un reality. Ahora no es lo menos santo que podría encontrar, pero pensemos en la voz de las personas que van a cantar.
¿Cuántas personas se presentan a esto? Muchas, miles de personas. Y no todas pasan, y allí es por talento, ¿verdad? Ahora, yo le pregunto algo, no todos van a ganar el primer premio, pero el hecho de decir, oiga, pasamos al programa y vamos a empezar a concursar, así me saquen de primeras, pero voy a concursar, voy a salir en televisión, la gente va a escuchar mi talento. Ahora, seguramente se siente una alegría. Tarde o temprano, todos vamos a morir. Más tarde, más temprano, no lo sé, pero todos vamos a morir. ¿Cómo se sentirá usted cuando llegue a las puertas del cielo? Y diga, wow, lo logré. Y que empecemos a ver cosas que Pablo las describe como cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado. Ahora piensa en esto, usted llegó a las puertas del cielo y le dicen, este no es su lugar. No importó de nada, dice la palabra, que el hombre gane el mundo entero si su alma se pierde. Si no entendemos que hay algo más grande. Así que Cristo lo que nos garantiza no es que nos va a, o sea, sí nos quiere bendecir, no quiero, ay no, Dios no, sí, Dios nos quiere bendecir, pero como que las bendiciones con las que yo me conformo no son nada comparado realmente a las bendiciones que Él nos ofrece. Les he dicho que a mí me molesta a veces, bueno, hace rato que no volví a escuchar esto, pero escuchaba un pastor que hacía el devocional por la mañana y en el devocional decía, ay, si la licuadora se dañó, póngale las manos a la licuadora y la nevera y no sé qué. La verdad me parece muy triste que nosotros rebajemos a Dios al punto de que vino a arreglar un electrodoméstico. O sea, muy triste que Cristo haya tenido que ir a la cruz del Calvario para que me arregle la licuadora que me puede arreglar el señor de la esquina. O para que me abra la puerta. No estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer. Estoy diciendo que lo que hizo Cristo es mucho más grande que eso. Que tiene un sentido mucho más amplio. Que es mucho más poderoso. Y que ahora nosotros, por la misericordia que Dios nos ha extendido, disfrutamos de esos privilegios. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y voy a decirle algo muy personal que creo que yo lo he dicho otras veces. La primera vez que yo leí esto, cuando dijo, y Dios te bendijo con toda bendición, yo, wow. Y cuando dijo, en los lugares celestiales, yo, yo quería la plata. Yo quería un carro. Yo quería lugares celestiales. Y esa actitud que yo tuve en ese momento, lo que estaba mostrando era que yo no entendía lo que estaba leyendo. Era que yo no entendía la grandeza. Yo una vez Angelita, la hermana de Cata, estábamos en la iglesia y recuerdo que saqué una fotocopia de un billete de 50,000 o de 100,000, yo no sé qué. Y ella no conocía y le mostré los dos billetes. Le dije, ¿cuál quiere? Y ella me dijo, ¿cuál quiere? Le dije, no, escoge uno. Y entonces miró los dos y escogió el que tenía el papel más grueso. Dijo, debe ser mejor. Y escogió el falso. ¿Por qué escogió el falso? Porque ella era muy pequeña y no conocía el dinero. Muchas veces nosotros nos quedamos con cosas falsas porque no conocemos la verdad de Dios. Porque no conocemos la grandeza de Dios. Y nos conformamos con las tonterías que el mundo nos ofrece, con las cosas vanas que el mundo nos está dando. Así que Dios no solamente es garante de un mejor pacto, sino que también nos ofrece mejores promesas. Pero viene el último y es superior por entregarnos una mejor herencia. Mejor herencia. Cuando yo llegué al Señor estaba reendeudado por andar donde no debía andar y por hacer lo que no debía hacer. Está endeudado. Y ahora conozco al Señor y el Señor me dice, tienes que ser honesto y tienes que ser yo honesto. ¿Y cómo hago para pagar toda la plata que debo? Y siempre estaba pendiente de qué decía la gente, los testimonios. Y entonces la gente decía, no, y Dios me bendijo espiritualmente, me bendijo económicamente porque estaba endeudado. Y yo ahí poniendo cuidado a ver cuál era la fórmula mágica. Y decía, y entonces la tía que se murió me dejó la herencia. Y yo, no, pues yo no tengo una tía que me gerencia. Bailas, ahí no es.
No, y el otro que no sé qué, hay una plata que me debían, pero yo no, pues a mí, yo le debo eso a todo el mundo. A mí nadie me debe nada. Y siempre estaba como justificando o pensando en las razones por las cuales Dios no me podía bendecir y no entendía que Dios, por haberme constituido en su hijo, me ha dado una herencia. Y yo quiero que usted entienda eso, que ese Dios del que hablamos, ¿recuerdan el texto de Juan? Que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es el Hijo unigénito de Dios, el que tiene por derecho propio el recibir la herencia. Pero dice la palabra que Cristo en su infinita bondad nos hizo coherederos. Yo no sé acá cuántos estén ya listos a recibir una herencia, pero no sé cuántos están diciendo, oiga, eso que va a recibir es como mucho, venga, la comparto con usted. ¿Usted cree que alguien, a ver, venga, la comparto con usted? No, nosotros no decimos eso. No, esta es mi herencia. Cristo nos hizo coherederos. Cristo estuvo dispuesto en su bondad a compartir con nosotros. Dice en Hebreos 10, versículo 34, escúcheme, el versículo 34 lo que viene hablando es de los padecimientos que estaban sufriendo los judíos por seguir a Cristo. Que eso fue lo que inspiró la carta. Ellos están siendo perseguidos y están diciendo, ¿será que sí? ¿Será que Cristo? ¿Será que mejor nos devolvemos? ¿Qué hacemos? Déjeme decirle acá algo que se aplique más a nosotros. Imagínense que ellos durante toda la vida habían tenido la ley, habían sido edificados en ello, cumplan esto, la Torá, el conocimiento, todo lo que habían. Y que de un momento a otro lleguen y le digan, no, eso no sirve. No sé si hay alguien acá que fue muy buen católico o alguien que me está escuchando si fue muy buen católico. Y obviamente cuando yo empiezo a escuchar la palabra, a mí me pasó cuando yo me convertí, pues mi mamá me enseñó mucho, me llevaba mucho a misa. Y a los 17 años ya tenía bautismo, primera comunión, confirmación, ya estaba listo para casarme, ya estaba todo con todas las de la ley. Claro, cuando yo voy a una iglesia cristiana, para mí es impactante, porque era totalmente diferente. Pero a la vez de impactante es miedoso, porque yo siento que estoy traicionando mi fe. Estoy traicionando mis creencias, estoy traicionando lo que me enseñaron desde niño. Pero era tan fuerte el fuego que yo sentía. Y vuelvo a repetirle que yo entendí desde el momento que no era un cambio de religión, que era realmente conocer a Dios. No conocer a Dios a través de los ritos, porque era lo que yo les decía. Nosotros estamos acostumbrados a ¿qué hago? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para ganarme esto? ¿Qué hay que hacer para ganarme el cielo? ¿Qué hay que hacer para ganarme la salvación? ¿Qué hay que hacer para recibir la bendición de Dios? ¿Qué hay que hacer para ser heredero? ¿Qué hago? Nada, no porque no tengo que hacer nada, sino porque no hay nada que yo pueda hacer. Estoy hablando de incapacidad. No estoy diciendo que Dios nos regala algo y no hicimos nada. No, estoy diciendo que éramos incapaces de hacer algo para recibir lo que Dios nos da, pero que siendo incapaces, que es lo que muestra la ley, Dios nos lo da por misericordia y en gracia. Así que en este texto dice, sabía que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarían para siempre. Cosas mejores que durarían para siempre, que estaban en bendición. En estos días un hermano de la iglesia compró un carro y que nos llevó a la casa. Ay, ¿usted se ha subido un carro nuevo? Uy, usted como que quisiera respirarse todo eso. Oiga, huele rico ese carro nuevo. Pero ese carro nuevo no siempre va a oler. Un día iba por la autopista y pasó un Renault 12, pero eso parecía un maracuyá, cascado por todos lados, eso está arrugado y todo eso. Y yo, pero lo que más me causó curiosidad fue una calcomanía que llevaba atrás, decía, yo también fui último modelo. Hace mucho tiempo, pero algún día fue último modelo. ¿Pero qué quiere decir? Que todo pasa. Yo no sé si a los que son de mi edad les pasa, pero yo todavía quiero ser joven. Y cuando quiero hacer cosas de joven, mi cuerpo me dice, no, ya no es tan joven. Cuando era sardino, mi tío tenía una finca y yo recuerdo que era feliz montado en los palos de naranjo, bajando naranjas, pero eso yo parecía un mico allá de uno al otro, saltando, brincando. ¿Qué le cojo? ¿Cuál le alcanzo? ¿Dónde está la naranja? Y yo me subí donde fuera. Hace unos años fue la finca de Norberto.
y vi ese palo de naranjo y yo llegué y me pegué el brinco y ¡oh! Entendí que mi mente quería, pero mi cuerpo ya no podía. Las cosas pasan. Pero acá está diciendo que lo que Dios nos da es algo que dura para siempre. Y esa herencia que tenemos, Pedro la describe de la siguiente manera. Primera de Pedro 1:4 dice, y tenemos una herencia que no tiene precio. ¿Que no tiene qué? Precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. ¿Para quién está reservada? Diga, para mí. Pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse, que no cambia ni se deteriora. En este mundo todo se deteriora por causa del pecado, todo va envejeciendo, todo se va acabando por causa del pecado. Pero Dios nos está ofreciendo algo más grande y esta herencia debe producir en nosotros un cambio, y escúcheme acá lo que voy a decir, un cambio de propósito. Y a lo que voy, y creo que se lo he mencionado en otros momentos, y es, ¿qué hizo que un hombre como Saulo de Tarso, que tenía una vida definida, que era fiel a su ley, que caminaba en sus principios, que cuando él perseguía a la iglesia cristiana o a los cristianos, a los del camino, los perseguía porque él sentía que estaban yendo en contra de los principios y los valores que él tenía como marcados en su vida? ¿Qué hace que él en un momento determinado, en una carta como los Filipenses, diga, y todo lo que yo estimaba por ganancia, ahora para mí es... La palabra en la Reina Valera lo dice, lo estimo como basura. Pero el griego, en el griego original dice, lo considero como estiércol. Eso es lo que dice Pablo. Los títulos que tengo, el abolengo, el ser judío de la tribu de Benjamín, el tener ciudadanía romana, el ser fariseo, el ser irreprensible en cuanto a la ley, vea, todo eso no vale nada comparado a lo que tengo en Cristo. Yo quiero preguntarle, ¿usted alguna vez se ha detenido a preguntar qué valor tiene Cristo en su vida? Yo sé que usted lo ama, yo sé que usted ama a Cristo, yo sé que usted le sirve a Cristo, yo sé que todo eso lo sé, pero pregunto, ¿usted se ha detenido a preguntarse qué valor tiene Cristo en su vida con respecto a otros valores que usted tenga? ¿Recuerda que les dije que los mandamientos era, por ejemplo, no levantar ídolos? ¿Usted podría asegurar que en este momento Cristo es el primer lugar de su vida? ¿O hay otras cosas que lo mueven más? Porque ahí es donde la palabra nos habla, porque esta herencia debe producir en nosotros un cambio de propósito. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido víctimas de robos? ¿Qué siente uno cuando lo roban? Oiga, el sentimiento es feo. Uno siente como un hueco, como que, ¿qué pasó? Me quitaron algo. Como que, ¿qué sucedió? El día que robaron la iglesia, feo fue el sentimiento. El día que entraron a su casa y vieron que no es feo el sentimiento. Pero lo que está diciendo es, bueno, sí, sigan consiguiendo, pero acá todo está expuesto. Acá no tenemos nada asegurado. Pero dice que lo que invirtamos en el reino, que cuando miramos al reino, allá no solamente no envejece, no solamente no se oxida, sino que tampoco nadie nos lo puede quitar. Nadie nos lo va a hurtar. Así que la necesidad de toda la humanidad consistía en que tuviéramos un sacerdote perfecto que pudiera interceder por nosotros ante Dios y que tuviéramos un sacrificio perfecto que terminara de una vez por todas con todo el problema que teníamos. Pero no se encontraba, y al no encontrarse seguíamos en el mismo dolor y en la misma rutina y en la misma vida que llevamos religiosa, hasta que aparece Cristo. Porque Cristo es superior y Cristo es ese sacrificio perfecto, y Cristo es ese sacerdote perfecto que es la provisión de Dios para nosotros, y ese es el mensaje central de lo que habla Hebreos. Y lo que vamos a empezar a hablar de aquí en adelante, expresado en muchos temas, habla de cómo Cristo es superior, cómo usted tiene todo en Dios.
O sea, yo anhelo que empezando por mí, lo que haga esto es apasionarnos por Dios, realmente decir, wow, o sea, ¿qué hay mejor que Cristo? Le pregunté al principio, ¿en qué quiere mejorar usted? De pronto usted bendice el lugar donde vive. Ay, pero usted podría desear una mejor casa o un mejor apartamento. De pronto a usted le gusta el trabajo que tiene, pero podría mejorar su ingreso o tener mejores garantías en su trabajo. De pronto usted tiene un carro, una bicicleta, una moto, no sé, pero usted podría decir, qué bueno sería mejorar lo que tengo. Todo está propenso a mejorar, excepto Cristo. Porque después de Cristo no hay nada. Porque Cristo es todo, porque Cristo es plenitud y es lo que usted tiene. Así que Cristo es superior a cualquier cosa que nosotros podamos alcanzar, lograr, pretender merecer en nuestras fuerzas. Es Dios que por amor vino y entregó un mejor pacto para que nosotros nos sujetemos a ese pacto por convicción. Y esa convicción la produce ese nuevo nacimiento. Y yo quisiera que usted y yo hoy pudiéramos darle gracias a Dios, porque no hay nada que supere a Cristo. Porque si nosotros realmente podemos a través del Espíritu Santo entender el significado de Cristo, vuelvo otra vez a Saulo de Tarso. ¿Qué hizo que este hombre pudiera decir, todo es basura, porque lo tengo a Él? Y yo quisiera que pudiéramos hoy entender que somos privilegiados de saber que Dios nos miró con ojos de bondad y nos apartó, nos amó, nos quiso para caminar en Él y para caminar en su gracia. Por un momento, ¿dónde estaría su vida hoy si Cristo no estuviera en su vida? Tú que estás de cumpleaños, Marlene, tú que cumples mañana, ¿cuál sería nuestra vida hoy si Cristo no estuviera? Pero Cristo lo cambia todo y Cristo le da sentido a lo que somos.